Cordial saludo, mi nombre es María Dayana Robledo Padilla, soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy vamos a hablar de la psicofisiología de las emociones. Las emociones, según Daniel Goleman 1995, son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado, impulsos arraigados que nos llevan a actuar. Las emociones son resultantes de la actividad del sistema nervioso. Son necesarias para la supervivencia. Cuando el sistema nervioso siente que el enemigo es demasiado peligroso, sustituye la rabia por el miedo, para que el individuo pueda lograr el escape. Cuando las emociones que se presentan son de gran intensidad, se da la activación primordialmente del sistema simpático, que produce cambios emocionales, como el aumento del ritmo cardíaco, la presión arterial, la sudoración, además que se estimula la glándula suprarrenal, que se encarga de liberar la hormona adrenalina. Las emociones se acompañan de somatizaciones y el encargado de regular aspectos fisiológicos de las emociones es el sistema nervioso autónomo, que acelera y desacelera los órganos a través del sistema simpático y parasimpático. Ahora vamos a hablar de las bases fisiológicas, las estructuras cerebrales responsables del proceso de la emoción. Estas estructuras, como por ejemplo la corteza cerebral, que puede ser capaz de ejercer una gran influencia inhibitoria de las reacciones fisiológicas. El sistema límbico, que cumple la función regular en compañía del neocortés, lo cual explica que tengamos un control de nuestras emociones. El hipotálamo regula el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático y simpático, lo cual implica que regula funciones como el pulso, la presión sanguínea, la respiración y la activación fisiológica en respuesta a las circunstancias emocionales del hipotálamo subyace la glándula hipófisis. El hipocampo, control de la memoria a corto plazo y largo plazo, se asocia también con las estructuras olfativas. La amígdala. Este centro, al igual que el hipocampo, han sido definidas como centros de afectividad que se encargan de procesar las distintas emociones como las penas, las angustias, las alegrías. Los lóbulos prefrontales y frontales son los encargados de la asimilación neocortical de las emociones y asumen dos papeles importantes. En primer lugar, moderar las reacciones emocionales frenando las señales del cerebro límbico. En segundo lugar, son los encargados de desarrollar los planes de actuación concretos para las diferentes situaciones emocionales, mientras que la amígdala del sistema límbico proporciona los primeros auxilios en las situaciones extremas. El lóbulo prefrontal se ocupa de la coordinación de las emociones. Siendo así, las emociones se tratan de fenómenos complejos capaces de abarcar diferentes niveles de análisis. Es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Se encuentran otras muchas definiciones relacionadas como estado de ánimo, que cuando hablamos de esto hablamos de disposiciones estables y perdurables en el tiempo que no determinan tan intensamente nuestra forma de percibir y de actuar como las emociones. Temperamento. Este término hace referencia a una predisposición relativamente estable ligada a factores biológicos que determinan los parámetros habituales de respuesta emocional de cada individuo. Es la constitución particular de los sistemas orgánicos vinculados a las emociones. Sentimiento es uno de los componentes que configuran las respuestas emocionales. Los sentimientos constituirían la parte de estas reacciones emocionales que se somete a reflexión consciente y a la que le asigna una etiqueta convencional, un nombre son los pensamientos. La emoción no es más que una etiqueta, una manera de referirse a aspectos del funcionamiento psicológico y del organismo, pues no existiría la facultad de la emoción, sino diferentes tipos de emociones controladas por mecanismos y procesos neurológicos específicos que les confieren una entidad y experiencia subjetiva. Dentro de la función de las emociones constituyen una serie de mecanismos corporales desarrollados durante la historia evolutiva de los organismos, susceptibles de modificarse, en gran parte, mediante el aprendizaje y la experiencia, y cuyo objetivo principal es aumentar la homeostasis, la supervivencia y el bienestar del organismo. Se puede establecer tres funciones principales. La primera es la adaptativa, que facilitan el ajuste del organismo a nuevas condiciones ambientales. Cada emoción, tanto las consideradas positivas como las negativas, tendrían una utilidad determinada. Motivacional, potenciando y dirigiendo conductas en la dimensión atracción-repulsión.
Y como tercera función, comunicativa en dos niveles. Intrapersonal como fuente de información. Interpersonal es una dimensión social, comunicando sentimientos e intenciones, principalmente de manera no verbal, nuestros gestos, influyendo en la conducta de otros y en nuestras relaciones. Las emociones nos mueven hacia aquello que se evalúa como agradable y nos apartan de lo que nos resulta aversivo, adquiriendo un papel fundamental en la toma de decisiones y la solución de conflictos. Así, las reacciones emocionales resultan de especial utilidad cuando nos enfrentamos a información variada e incompleta o a situaciones demasiado difíciles como para ser resueltas exclusivamente a través de razonamientos. Las emociones parecen tener la capacidad de modular la actividad del resto de funciones cognitivas, pudiendo llegar incluso a tomar una parte dominante en las estructuras de los procesos cognitivos. Componentes de las emociones. Las emociones son estados complejos del organismo, respuestas globales en las que intervienen distintos componentes. Componentes fisiológicos. Se trata de procesos involuntarios como el tono muscular, la respiración, secreciones hormonales, la presión sanguínea, entre muchos otros, que involucran cambios en la actividad del sistema nervioso central y autónomo, así como cambios neuroendocrinos y neuromoduladores. Componentes cognitivos, procesamiento de información tanto a nivel consciente como inconsciente, que influye explícita e implícitamente en nuestra cognición y en nuestra vivencia subjetiva de los acontecimientos. Componentes conductuales, expresiones faciales, movimientos corporales, tono de voz, volumen, ritmo, que determinan conductas distintivas de especial utilidad comunicativa. Estos componentes son parcialmente independientes, por lo que pueden presentar una baja correlación o incluso ser contrarios. Es lo que se ha denominado desincronización o fraccionamiento de respuestas. Las emociones se clasifican y se pueden distinguir una serie de dimensiones a partir de las cuales estructurar la gran variedad de experiencias que se catalogan emociones. Tono o polaridad hace referencia a la vinculación de la respuesta emocional con sensaciones que se mueven en un continuo de placer o desagrado. Sin embargo, no es del todo adecuado extrapolar emociones agradables o desagradables a buenas y malas, pues se comentó cada una de estas emociones cumple una función específica que en condiciones normales resulta adaptativa. Por la intensidad. Se considera que todas las emociones son de cierta intensidad, aunque esta puede verse modulada por la combinación de las valoraciones primarias, positivas, negativas o irrelevantes para los objetos personales, y secundarias como estimación de los recursos de los que se dispone para afrontar la situación. Por duración. Las emociones tienen una duración reducida, con una ventana temporal que va desde los segundos a unos cuantos minutos, siendo en forma de estados de ánimo, como estas se prolonga más en el tiempo. Hay primarias o innatas o universales, entre las que generalmente se cuentan 6: la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Serían emociones independientes de la cultura, con una organización más bien innata en las que existe una continuidad filogenética entre los tipos de estímulos que las provocan y los tipos de comportamientos con los que se asocian, según Adolph en el 2002. Y emociones secundarias o socioculturales. Dentro de esta categoría se tienen experiencias como la culpa, el orgullo, la vergüenza, la felicidad o el amor, las cuales podrían ser el resultado de fusiones entre emociones primarias. Estas emociones secundarias adquirirán infinidad de matices en función de las diferentes influencias socioculturales a las que los individuos se ven expuestos. Dependerán de la adquisición de conocimiento en el seno de la cultura, principalmente por su entorno familiar, y su aparición será más tardía en el desarrollo del individuo. La fusión de emociones básicas para generar otras de orden superior puede considerarse como una operación típicamente cognitiva, por lo que es probable que algunas emociones biológicamente básicas sean compartidas con muchos otros animales, mientras que las secundarias, que son las creadas cognitivamente en interacción social, sean más propias del ser humano, siendo mucho menor su continuidad filogenética. Muchas gracias por la atención.